placer estar de vuelta en la academia. Ya había tenido la oportunidad de hacer una presentación y en esta oportunidad, bueno, la invitación fue para compartir algunos resultados y alguna experiencia sobre investigaciones en temas de productividad agrícola, y como el título indica, dice perspectivas de productividad agrícola, así que el plan, digamos, de la exposición consiste en presentar algunas antecedentes o experiencias de trabajos de investigación y después ver el tema de perspectivas, tal vez en función de lo que hemos encontrado, lo que hemos investigado en los últimos años con el equipo de investigación, como dice ahí, del Instituto de Economía del INTE, con colegas de la Universidad del SEMA. Yo he sido parte de algunos trabajos y también colegas como Víctor Brescia, que está aquí, Nicolás Gatti, que está ahora estudiando en la Universidad de Illinois, y Marcos Galacher de la Universidad del SEMA. Bueno, un poco primero, para ver el tema de productividad, la primera cosa que nos preguntamos es cuáles son los determinantes económicos que están detrás del crecimiento de la producción. Entonces, el crecimiento económico de cualquier actividad productiva depende de incrementos en cantidad y calidad del capital y del trabajo. Esto es importante porque, digamos, cuando uno piensa en incrementos de producción, en crecimiento, tiene que pensar que detrás hay alguna función de producción, alguna actividad productiva que está incentivada por cuestiones económicas. Entonces, los mecanismos económicos están detrás y hay cuestiones tecnológicas que son las que se utilizan para producir algunos bienes. Bueno, ¿qué es lo que pensamos en términos económicos? Es que hay una función de producción que utiliza insumos o factores, capital, trabajo, se combinan y se obtiene algún producto. Y el aumento de la producción tiene que ver con la expansión de estos insumos. ¿Y qué otra cosa? Bueno, además, ¿cómo se combinan el capital y el trabajo? Las formas en que los insumos son combinados es muy importante porque tiene que ver con la tecnología organizativa con la cual se realiza la producción. Esto me quedó alterado, bueno, no importa, los temas que estaban antes, pero ya los comenté. ¿Cuáles son las fuentes del crecimiento? ¿Por qué puede haber crecimiento? Como les decía, aumento en el trabajo, aumento en el stock de capital o en el capital físico, lo que habitualmente se llama inversión, y también, si pensamos en el largo plazo, no solamente las cantidades importan, sino que lo que más importante es el incremento en la calidad del capital, o lo que llamamos las nuevas tecnologías. Cambia la calidad de los recursos de capital y cambia la tecnología. La calidad del trabajo, los conocimientos, la educación incorporada en los individuos, o lo que se conoce como capital humano, y también, como les decía antes, las formas en que se combinan estos factores o la tecnología organizativa. Entonces, uno puede empezar a definir algunas cosas, digamos. Cuando uno habla de productividad, piensa, bueno, un indicador simple de productividad puede ser un indicador de cuánto se produce por unidad de algún factor. Y el indicador simple puede ser tomar el producto y dividir por algún insumo. Por ejemplo, producto dividido cantidad de tierra, o el rinde por hectárea, que es la medida usual. Esta es una medida parcial justamente porque no tiene en cuenta que se usan otras cosas para producir. Así que si uno piensa en términos de función de producción, tiene que pensar en que hay múltiples factores que se combinan para obtener el producto. Entonces uno ya va a la cuestión de la definición de productividad total o productividad total de los factores, que implica pensar en todos los factores que se utilizan y cuánto contribuyen al incremento del producto, que puede ser de un producto o varios. El aumento de la productividad total de los factores implica calcular índices, calcular un índice de productos, un índice de insumos para obtener este cociente. Ya no podemos hablar de kilos por hectárea, sino que estamos hablando de varios productos, varios insumos, y tenemos que utilizar algún número índice. Ahora, lo que uno calcula entonces es un índice cuyo número es abstracto, pero lo que le importa son los aumentos de ese índice, cómo está cambiando ese índice en el tiempo. Y eso es importante porque cualquier aumento de productividad puede ser equivalente o es equivalente a una reducción real de los costos. Aumentos de productividad implica hacer lo mismo con
menor cantidad de recursos o producir más con la misma cantidad de recursos, con lo cual lo que está ocurriendo es que los costos reales están cayendo. Y como decía antes, hay dos fuentes principales para que cambie la productividad en el largo plazo: el cambio tecnológico y la eficiencia técnica. Ya cuando hablamos de productividad, fíjense que eliminamos el aumento por aumento de recursos, digamos. Ya los aumentos de recursos es pongo más capital, más trabajo, saco más producto. Los aumentos de productividad implican cómo aumenta la producción manteniendo constante la cantidad de recursos, lo que implica o progreso técnico o aumentos de eficiencia técnica. Bueno, el aumento de la productividad es producto de un mejor uso de la cantidad de recursos disponibles. Entonces, progreso técnico y eficiencia técnica son los dos componentes principales. ¿De dónde viene el progreso tecnológico? Bueno, de generación de nueva tecnología y de la difusión y adopción de tecnologías existentes. Las dos cosas están jugando. Tienen que aparecer nuevas cosas y además hay algunas tecnologías que están disponibles y se empiezan a usar. Y eso implica cambio tecnológico. Y la cuestión de eficiencia técnica, que es otro componente del cambio en la productividad, implica cuál es la habilidad que tiene un productor para combinar los recursos, dada una tecnología disponible, y obtener la mayor cantidad de producto posible. Y eso tiene que ver con cómo se procesa la información técnica, cómo se procesa la información económica, cómo se gestiona la producción. Entonces, esas dos cosas son los componentes principales del cambio en productividad: tecnología y eficiencia. Si lo vemos desde el punto de vista técnico, digamos, si queremos pensar esto ya desde el punto de vista de la medición, necesitamos formular una función de producción, como vemos ahí está valorizada el valor de la producción en el eje de las Y y algún insumo en el eje de las X, y tenemos una función de producción, una frontera, y decimos, bueno, con una cantidad determinada de insumos, X1, se produce algún nivel de producción. Lo que puede suceder es que si no se utilizan de forma adecuada los recursos, la eficiencia puede ser menor que la óptima. Entonces, nosotros podemos tener que el uso de insumos es X1 y en vez de obtener el nivel de producción T1 que está ahí arriba sobre esa frontera, tenemos el nivel T0. Entonces, la diferencia entre T0 y T1 es el equivalente de una brecha o un gap de eficiencia que está explicado por algunos motivos que no son observables en general para los investigadores. Entonces, esa brecha, digamos, es lo que nosotros llamamos la ineficiencia o la brecha de eficiencia entre el potencial y el observado. Puede ocurrir que ese T0 esté muy cerquita del T1, coincida, si es perfectamente eficiente, pero uno puede medir con algunas técnicas esa brecha. Lo que ocurre es que a lo largo del tiempo, como decíamos al principio, las tecnologías van cambiando, entonces puede ser que la función de producción cambie y tenemos una nueva tecnología y la función de producción pasa al nivel 2. Bueno, y ahí empieza a cambiar también el tema de la eficiencia, porque ahora con respecto a qué la medimos, bueno, a la frontera 2, pero a lo mejor también cambió el nivel de eficiencia. Entonces, desde el punto de vista conceptual, esto uno lo puede entender. Desde el punto de vista de la medición empírica, hacen falta una serie de métodos para empezar a estimar las funciones de producción, tener alguna técnica para estimar esas brechas, y bueno, hay diferentes tecnologías disponibles desde el punto de vista estadístico y econométrico para medir esto. Lo que les voy a presentar son algunas estimaciones que hemos hecho en los últimos años para medir estos cambios de productividad, estas brechas, y sacar algunas conclusiones que nos puedan decir algo acerca del potencial para mejorar la productividad. Este es un trabajo que hicimos con Nicolás Gatti y tiene dos partes, digamos. Una parte que analiza el cambio en productividad y después los cambios en eficiencia utilizando un conjunto de datos de la base de datos de FAO entre el año 61 y el 2012 para Argentina y los países de Cono Sur, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. Están comparados con Argentina. La motivación de este trabajo fue, bueno, primero ver qué había pasado con la producción, la productividad, la eficiencia de la agricultura argentina en los últimos años, y en particular ver en qué medida las políticas que se aplicaron entre el año 2002 y el 2015, que implicaron un fuerte aumento de la imposición al sector a través de impuestos a las exportaciones y otro tipo de restricciones, si eso puede haber impactado sobre la producción y la productividad.
para tener una pequeña idea de qué pasó en Argentina y los países del Cono Sur en producción agrícola y producción ganadera. El gráfico de producción agrícola es el índice de producción agrícola de FAO para Argentina en celeste y el promedio de países del Cono Sur. Piensen que ahí ese promedio de países del Cono Sur está liderado básicamente por Brasil, que tiene un fuerte peso en la producción agrícola. Y uno lo que observa ahí es que, digamos, el índice tiene base 100 en el año 61 y evoluciona más o menos parejo hasta los 90. Argentina ahí en mediados de los 90 pega un pequeño crecimiento y se emparejan, pero si miramos a partir de fines de los 2000, digamos por ahí 2007-2008, hay algunas caídas que, además de estar representando caídas en la producción por la gran sequía del 2008 y 2009, parece haber como una tendencia que se empieza a aplanar. En agricultura, digamos, uno observa que la producción en Cono Sur parece haber evolucionado a mayor tasa, y bueno, puede tener dudas acerca de qué es lo que pasa con la tendencia de Argentina. Ahora, el caso de ganadería es notable porque lo que uno observa es que el promedio ponderado del Cono Sur pasa de 100 a 700, 800 y Argentina apenas se duplica. Entonces, en tema de ganadería es importante porque el retraso relativo o el rezago relativo de Argentina con respecto a lo que pasó en Paraguay, Uruguay, Brasil es notable. Obviamente Argentina parte de un nivel mucho más alto en términos de desarrollo ganadero, pero el impulso que ha tenido la ganadería en los países de la región es notable y el rezago relativo a Argentina también. Entonces, bueno, esa era la primera cosa que nos llamaba la atención y decíamos, bueno, a ver qué puede haber pasado con la productividad atrás de eso. Los datos que tenemos disponibles, ese es un problema, digamos, conseguir datos de producción, pero utilizamos la base de datos de FAO, que en realidad son datos de origen nacional, pero por lo menos están en una base de datos disponibles y normalizados para todos los países, y usamos datos de insumos o recursos, trabajo, fertilizantes, maquinaria, tierra agrícola, stock animal, pastura, semillas, alimento animal, y bueno, a su vez eso adentro tiene diferentes categorías, pero lo que hicimos fue colapsar todos los insumos a un índice y los productos agrícolas y los productos ganaderos a un índice, y estimamos estos cambios de productividad a partir de números índices. Entonces, primero lo que hicimos es utilizar estos datos para hacer contabilidad de crecimiento, hablamos los índices de producto, de insumos, y encontramos por residuo, por diferencial, el cambio de productividad. Y después usamos un método no paramétrico, una técnica alternativa, para ver qué había pasado con respecto a los mismos resultados utilizando una técnica distinta, a ver si los resultados eran más o menos robustos. Y además, esa técnica nos permitía desarmar el cambio tecnológico, el cambio en productividad en los componentes, cambio tecnológico, cambio en eficiencia y cambio en economías de alcance y de escala, que son componentes que podíamos desarmar. Con la primera técnica nada más que estimamos el cambio agregado de productividad. Bueno, básicamente el tema es construir los índices, que lleva un rato de trabajo, pero es hacer un poco de álgebra, con un poco de paciencia, y después el crecimiento de la productividad es nada más que calcular el crecimiento de la producción, ese sombrerito ahí arriba indica crecimiento, y restarle el crecimiento de los insumos, y lo que queda por residuo es cuánto creció la producción no explicado por los insumos. Bueno, si no está explicado por los insumos, estará explicado por cambio tecnológico y eficiencia. Es una lógica simple de obtener un residuo. Lo que hicimos fue calcular desde el año 61 hasta el año 2013 que teníamos datos disponibles, y lo separamos por periodos además, para ver si las tasas cambiaban por periodo y obtener algunas implicancias de política. Entonces elegimos algunos periodos para el caso de Argentina que están representados por los diferentes tipos de política. Del 61 al 89 uno puede ver que en esos años hubo impuestos a las exportaciones, regulaciones, protección industrial. Entonces el sector agropecuario tenía alguna tasa de imposición también a las exportaciones que era relativamente elevada. En diferentes estimaciones va entre el 30 y 40%, depende de cómo se mida. Del 89-90 al 2001 se eliminan los derechos de exportación y se desregulan muchos mercados, con lo cual cambia el tipo de política aplicada. A partir del 2002 vuelven a aparecer los derechos de exportación, y a partir del 2008 aparecen no solamente derechos de exportación, sino restricciones cuantitativas, es decir, regulaciones o mecanismos que cuotifican exportación. Entonces otro cambio de política. Entonces esos periodos tratan de captar estos cambios y ver si uno puede ver en las estimaciones alguna diferencia. Entonces, ¿qué resultado obtuvimos? Después de calcular los índices, utilizamos algunos
trabajos anteriores para estimar de manera similar a otros artículos de forma tal que sea comparable. Bueno, esas son las tasas de crecimiento por periodo para el producto, esto es para agricultura nada más, cultivos, insumos y productividad. O sea, al producto le restamos los insumos y obtenemos las tasas de productividad. Fíjense que las tasas de crecimiento del producto van entre 2 y 3%, suben en los años 90 al 2001 al 4 y pico por ciento, caen después al 2002, 2007, 2008, 2013 un poquito. En el 2008, 2013 hay una caída pronunciada en producción y uno debe tener en cuenta ahí, si bien hay promedios ponderados, etcétera, que los shocks climáticos han afectado. Pero fíjense qué es lo que pasó con los insumos. Digamos, hubo una reducción en tasa de crecimiento en los últimos 5 años, 2008-2013, y la productividad también sigue un patrón similar, sube y empieza a caer, si bien las tasas son relativamente altas, 4%, 3% 2002-2007, ya en el último periodo están alrededor del 2%, pero tiene un patrón de crecida y descenso en la agricultura. ¿Qué pasó en ganadería? Bueno, fíjense que en ganadería la producción crece a tasas de 1,5%, 2%, relativamente más modestas bastante más modestas que en agricultura. Los insumos crecen, pero la productividad sube y se cae fuertemente en el periodo 2008-2013, que fue un periodo de liquidación de stocks. Y después calculamos lo mismo para el sector agropecuario total, y esto es nada más que un promedio ponderado de agricultura y ganadería por las participaciones en la producción, y sigue obviamente el mismo patrón, digamos, de crecida y descenso en los últimos años. O sea que lo que encontramos es un patrón de crecida, digamos, y de descenso, y entonces empezamos a pensar, esto puede tener alguna relación con las políticas aplicadas, digamos, en la medida en que mejoran los precios relativos, aumenta la producción, aumenta la productividad, se incorporan tecnologías, a medida que los precios relativos juegan en contra, porque se empiezan a distorsionar los precios con respecto a los internacionales, hay un leve declive de producción y productividad. Ese es el patrón que encontramos sistemático. Y después lo pusimos en un gráfico en serie de tiempo, digamos, desde el año 62 hasta el de 61-62 al 2012, y pusimos el índice de producción agrícola, calculamos las tasas de crecimiento, o sea, en el primer periodo 2,8 anual acumulativo, 4,26, 89-2001, 3,69, 1,22, ese patrón de crecimiento y de crecimiento en términos de tasa. Y después se los voy a mostrar, lo que hicimos fue mirar si las pendientes entre los periodos diferían, es decir, si había un cambio en las tasas de crecimiento en 3 periodos y si podíamos encontrar, además de la cuestión visual, algún soporte un poco más estadístico para ver el cambio. Entonces, este patrón de sube la tasa hasta el 4,26 y empieza a bajar hasta llegar a 1,22. Esto es producción. ¿Qué pasó con productividad? Crecimiento de 2,69, 3,70, 2,50, 1,80. Sube y baja el crecimiento, la tasa de crecimiento de productividad. En ganadería, fíjense que las tasas son bastante modestas, 0,85% anual, sube a 1,57 entre el 89 y el 2001, baja a 1,38, baja a un negativo de 0,68. Productividad en ganadería, mismo patrón, sube y baja. Y después hicimos estos tests, que hicimos un test estadístico de diferencias en pendientes entre los diferentes tramos. Obviamente cambia la potencia del test porque hay tramos que son más cortitos, los últimos de 5 años, pero lo que encontramos básicamente es que uno dice, ¿es significativa la diferencia de tasas de crecimiento? Y encontramos que entre los 90 y los 60, sí, seguro es mayor, ese 378 es mayor del 269. Entre el 2002-2007 y el 90-2001 no encontramos mucha diferencia en productividad y en producción, no podemos decir que sean distintos. Si miramos 2008-13 al 2002-2007, sí encontramos que es distinto en producción, no encontramos diferencia en productividad, y si comparamos el último periodo 2008-2013 con respecto a los años 90, sí encontramos que es claramente menor. Y lo mismo pasa más o menos en ganadería. O sea que tenemos alguna evidencia que va a favor de que las tasas de crecimiento de producción y productividad han empezado a ser menores. Bueno, ¿qué pasa si comparamos esto con países del Cono Sur? ¿Qué pasó en otros países? Hicimos la misma comparación, digamos, calculamos las tasas por periodo, las tendencias, para todos los países no se los muestro porque es muy largo, pero una síntesis. Esto es, el índice de producción agrícola
para Argentina y países del Cono Sur es solamente granos perdón, producción agrícola, y calculamos la productividad total de los factores. Bueno, fíjense que cuando uno mira el promedio ponderado del Cono Sur, ¿sí?, la tasa de crecimiento de los últimos años parece ser tener una mayor pendiente que la de Argentina, pero la evolución de la productividad de Argentina ha sido bastante buena en términos relativos en la agricultura. Si bien en los últimos años los países del Cono Sur han mejorado la productividad agrícola en forma importante. Y si uno mira ganadería, la producción es lo que veíamos al principio. La producción ganadera argentina pasó del nivel 100 base a 200, menos que se duplicó, y en los países del Cono Sur llegó a 7 veces el nivel que tenía en los años 60. ¿Y qué pasó con la productividad? Bueno, la productividad en ganadería encontramos que mejoró, tuvo un crecimiento ahí de 100 a 150 más o menos, pero en los países del Cono Sur llegó a niveles de 300 desde la base 100, quiere decir que se triplicó la productividad. Y eso está liderado por Brasil, que tuvo tasas de crecimiento de productividad muy altas, y eso explica el gran auge de la producción de carne de Brasil en el mundo, y se ha convertido en un gran exportador de carne. Y después pusimos en un gráfico la producción y la productividad total de factores en Argentina y los países del Cono Sur en un gráfico de uno contra otro, digamos, ver cómo crecía la producción y qué pasaba con la productividad. Y cuando comparamos los países del Cono Sur con Argentina, lo que vemos es que la pendiente de esa recta que dibujan los países del Cono Sur es como más empinada. Crece la productividad, sí, pero crece mucho la producción. Argentina crece la productividad, pero la producción crece poco. Entonces, esa es una diferencia, digamos, la producción puede estar creciendo y la productividad no, y viceversa. Digamos, lo que encontramos es que crecen las dos cosas, pero en los países de la región crece más la producción, aumenta el volumen de producción. Aprovechando los buenos precios, crecen mucho en los últimos años. Fíjense, interesante ver cómo está pegado contra el eje de las Y los primeros datos. Eso es Brasil, que aumenta la producción pero no aumenta la productividad, y después de los años 70 por ahí empieza a crecer la productividad ganadera agrícola en Brasil. Lo mismo pasa con ganadería. Ahí arranca pegado los países del Cono Sur en el eje de las Y, y después empieza a despegar, a crecer la productividad. Pero fíjense, Argentina crece la productividad, pero la producción crece muy poquito. En cambio, los países del Cono Sur crecen las dos dimensiones, crecen producción y productividad. Bueno, ¿qué tasas promedio encontramos, digamos, comparadas? Digamos? Bueno, la producción agrícola argentina, 2,8 entre el 2002 y el 2013. Calculamos el último periodo para tener una idea de qué pasó en el periodo reciente, captando el periodo de altos precios agrícolas. Y bueno, la producción agrícola se expandió al 4,6 en los países del Cono Sur. Aprovecharon, digamos, ese periodo de altos precios. Y en ganadería 1,9 y 3,9, una expansión muy fuerte en ganadería. Y productividad, bueno, la performance de Argentina no está mal, digamos, 2,4% anual acumulativo es una tasa relativamente importante, pero digamos, en el resto de los países 4% también es una tasa muy importante. Obviamente, como decíamos, parten de un nivel más bajo, entonces tienen mucho para ganar, pero han aprovechado mucho estos periodos de buenos precios. Y lo mismo en ganadería. En ganadería es menos del 1% anual acumulativo y 3% en los países del Cono Sur. Algunas conclusiones de esto. En principio, que producción y productividad fueron afectados por las políticas aplicadas. Claramente las distorsiones de precios afectan, y eso hay bastante evidencia en la literatura de que afectan producción y productividad. Y por supuesto que en un contexto de altos precios, bueno, parcialmente los precios compensan esas distorsiones. La otra pregunta que nos hacíamos es: ¿qué pasó con los componentes que determinan la productividad? ¿Cómo cambió justamente el componente tecnológico y cómo cambió la eficiencia? Porque aumentó la productividad, pero ¿qué parte se debe a cambio tecnológico y qué parte a la eficiencia? Bueno, con esta técnica de índices no lo podemos desarmar. Teníamos que usar otra técnica, que es estimar funciones de producción por una técnica. En este caso elegimos una técnica de análisis envolvente de datos, que es programación lineal, y las mediciones de eficiencia tienen que ser relativas. Entonces las hicimos con respecto a los países del Cono Sur, que fue el panel que teníamos. Entonces hicimos una combinación de países para ver cómo podíamos comparar Argentina con el resto y ver si podíamos desarmar esos componentes.
Bueno, lo que usamos fue unos índices un poco más complicados, pero pudimos con eso desarmar el cambio técnico, el cambio en eficiencia, esa brecha, digamos, con respecto a la frontera, y el cambio en escala, que tiene que ver con el cambio en la escala de producción, en la forma de la función de producción. Bueno, esto es, digamos, un gráfico, digamos, de lo que hicimos, pero es el mismo gráfico que vimos al principio, es dos funciones de producción y medimos todas las dimensiones posibles de salto de función y movimientos desde algún punto del espacio hasta cada una de las funciones, la inicial y la final. Bueno, síntesis, ¿qué encontramos? Bueno, esto lo presento solamente para Argentina, están los índices para otros países, pero los resultados agregados son similares a los que encontramos con la otra técnica. Esto es punta a punta. Entre el año 61 y el 2012, el cambio en productividad encontramos que es de 1,77 anual acumulativo. Ahora, 1,12 es la tasa de crecimiento. El índice es 1,77 y la base es 1. Quiere decir que la tasa fue 1,12 anual acumulativo. Esa tasa 1,12, ¿cómo se reparte? Bueno, 0,20 es por cambio técnico, por salto de la función, ¿sí? 0,10 negativo es eficiencia, la eficiencia cayó, ¿sí? Y 0,1 es la mejora por escala. Entonces tenemos que la tecnología contribuye a la productividad, la eficiencia ha caído un poco y contribuyó en forma positiva el cambio de escala, el volumen de producción. Y esos son los componentes que pudimos desarmar. Nos llama la atención el tema del cambio de eficiencia negativo, entonces ahora les presento alguna evidencia que va en esa línea. Tenemos otros estudios de eficiencia con el grupo de investigación del Instituto de Economía, porque esas son las preguntas que nos hacemos, digamos, estos trabajos, uno hace un trabajo, consigue una base de datos, se hace otras preguntas y va complementando para ir contando una historia. El tema de la disminución o pequeña disminución de eficiencia llama la atención, pero no nos sorprende. Con Martín Lucioni y con Nicolás Gatti hicimos un trabajo mirando los censos agropecuarios. Y después les cuento algo sobre ganadería, otro trabajo que hicimos con Víctor Bressi y con Nicolás Gatti, y otro sobre eficiencia en lechería con Marcos Galacher, para que vean que la evidencia parece ser bastante similar lo que está pasando. Cuando miramos entre el 88 y el 2002, nosotros usamos los censos agropecuarios para calcular la producción agrícola por partido, que teníamos el dato del censo 88, y la producción agrícola por partido del año 2002. No lo podíamos hacer a nivel de empresa porque los datos del censo no nos permiten hacer eso, particularmente porque no tenemos datos de insumos. Entonces utilizamos el dato del censo, no tenemos datos de producción del censo, tenemos datos de uso de insumos. El dato del censo sirvió para armar índices de producción o los insumos utilizados, tierra, fertilizantes, agroquímicos, etc. Y usamos los datos de producción a nivel de partido, por eso está agregado. Entonces, ahí estimamos funciones de producción para el año 88 y para el 2002. Y medimos el cambio tecnológico y el cambio en eficiencia. Bueno, no importa la técnica de medición, pero ¿qué encontramos? Que en el año 88 la eficiencia media era del 88%, o sea, 12% por debajo del potencial. Y en el 2002, 70%, 30% por debajo. Ahora, el cambio técnico, el salto en la función de producción fue del 6,5 anual acumulativo entre el 88 y el 2002. Entonces, ¿esta historia cuál es? Entre el 88 y el 2002 hubo muchos cambios en las técnicas de producción. Hubo novedades en términos de insumos, de técnicas, de maquinaria, etc. Ese es el cambio técnico positivo. Pero como la técnica está cambiando y hay que usar cosas nuevas, la eficiencia puede haberse reducido porque hay que acostumbrarse a usar cosas nuevas. Entonces la eficiencia puede haber bajado un poco. Entonces, esta es parte de la historia. Entre los censos observamos para región pampeana, producción de grano específicamente, aumentos de producción, aumentos de productividad, pero liderados por cambio técnico. La eficiencia cayó un poquito. En ganadería vacuna hicimos un estudio con una encuesta a nivel de firma de empresa ganadera que tenía el INTA a partir de una encuesta tecnológica, y miramos 1000 empresas en 6 provincias y armamos funciones de producción, lo mismo, para mirar cada una de las funciones por región y después estimar como una especie de función envolvente para poder medir cómo estaban las firmas con respecto a la función de producción de su región y cada región con respecto a una función global. Y con eso pudimos armar lo que llaman ahí brechas tecnológicas o ratios tecnológicos. Es decir, bueno, cuán lejos está en promedio
una firma de la región pampeana con respecto al potencial de la región y después cómo está una firma de la región no agonea con respecto al potencial de su región y después cómo está la región con respecto a un potencial teórico de productividad. Esta es una forma de estimar brecha de eficiencia un poco más sofisticada que lo que se hace habitualmente mirarlo a través de rindes o de rendimientos medios. Toma en cuenta muchas más cosas, obviamente hay más supuestos involucrados, pero es una forma un poco más ajustada del uso de múltiples factores en la producción, no solamente tierra o cantidad de animales, por ejemplo. Bueno, esa es una idea de la muestra, digamos. Había datos para Buenos Aires y La Pampa, Chaco y Santiago del Estero, Corrientes y Misiones, esas fueron las 3 regiones que armamos, 600 empresas en la región pampeana, 300 en Chaco y Santiago del Estero y unas 120 en la región de Corrientes y Misiones, y lo que dice ahí media es la cantidad de kilos de carne por hectárea producidos en cada una de las regiones. 100 más o menos en la región pampeana, 50 aproximadamente en las no pampeanas. ¿Y qué encontramos ahí? Bueno, lo que está en verde del lado izquierdo es los niveles de eficiencia. Lo más oscuro, lo más oscurito, digamos, es el nivel de eficiencia más alto, y cuando se pone amarillito es nivel de eficiencia más bajo. Bueno, lo que encontramos es que los niveles de eficiencia difieren entre regiones. Teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, la eficiencia media tiende a ser más alta en las regiones extrapampeanas que en la pampeana. O sea, el nivel de eficiencia es mayor en la región extrapampeana. La idea es, dado los pocos recursos que tienen, lo que hacen lo hacen bastante bien. No pueden desperdiciar recursos. En la región pampeana hay mayor disponibilidad de recursos, pero la eficiencia está un poquito más lejos del potencial. Y después cuando miramos la función global, digamos, ¿cuál es la función global? Y la mejor tecnología o la función global está marcada por la región pampeana y las regiones extrapampeanas están como un poco más lejos de un potencial global que requeriría, no sé, cambios tecnológicos, mejoras de algunos insumos, etc. Entonces acá lo que encontramos es que perdón, pensé que tenía un cuadrito con el dato numérico, pero lo que encontramos es que más o menos en región pampeana los niveles de eficiencia andan en el 50-60% y suben hasta el 70-80% en región extrapampeana. Y cuando miramos las cuestiones más de cuál cerca está de la frontera global, la región pampeana está cerca de la frontera global en términos de disponibilidad de tecnología, y las extrapampeanas están más lejos. Y esto tiene una implicancia en términos de recomendación. Si uno tiene que recomendar algo es, bueno, región pampeana lo que requiere es mejora de management o mejoras en la organización productiva. Tal vez la baja eficiencia en ganadería tiene que ver con que las explotaciones son mixtas y la agricultura tuvo mucho más auge en los últimos años, entonces la ganadería quedó un poco rezagada por precio relativo y un productor puede no prestar tanta atención a la producción ganadera como la agrícola, y hay a lo mejor cuestiones de management que se podrían ajustar dependiendo de los precios relativos. Así que el tipo de extensión o el tipo de recomendación para región pampeana y extrapampeana es distinto, digamos. En región pampeana es management y en extrapampeana lo que habría que hacer es cambiar las tecnologías o aproximar las tecnologías con inversiones y nuevas técnicas a lo que sería la frontera disponible. Y después en producción lechera, este es un trabajo que hicimos con Marcos Galacher con datos de grupos CREA. Había unos 500 tambos entre el 2003 y el 2009. Y la pregunta acá era qué había pasado con la productividad, la eficiencia, y ver si el factor de manejo, management, podía explicar diferenciales de eficiencia. Entonces ahí se armaron 2 índices subjetivos, preguntándole a los asesores CREA cómo calificaban a cada uno de los tambos. Decía, bueno, califíquelo en una escala de 1 a 5, cuál es la habilidad productiva de las empresas que el asesor atiende, y cuál es el de 1 a 5 el liderazgo empresarial o el liderazgo en términos de innovación empresarial que tenía la empresa. Con las salvedades que puede haber de hacer índices subjetivos, se armó una escala de índices y se metieron como determinantes de una función de producción. Entonces, la producción acá depende no solamente de la cantidad de hectáreas que tiene, los insumos que utilice, la alimentación, la cantidad de cabezas de ganado, sino también de la habilidad de los managers que está cuantificada con estos índices. Entonces estimamos funciones de producción y vimos a ver qué pasaba con la eficiencia controlando por estos indicadores de management. ¿Qué encontramos? Bueno, las eficiencias son bastante altas, entre el 96% y 89%. O
sea, eficiencia en lechería bastante alta, que coincide con otros estudios de eficiencia lechera que hemos hecho y que están haciendo ahora en el instituto. La eficiencia es relativamente alta, hay un trabajo que está recién salido del horno que encuentra cosas muy parecidas, 80-90% de eficiencia. ¿Qué pasó con la evolución de la eficiencia en el tiempo? Leve caída de la eficiencia, o sea, los estamos teniendo que ser menos eficientes, ¿no? Coincidente con lo que habíamos encontrado en agricultura. También en los últimos años lo que ocurrió en la lechería es que se empezó a utilizar más concentrado, mayor suplementación de los animales. Además hubo algunos cambios de políticas que implicaron subsidios en algunos productos, y los subsidios pueden llevar a que los productores desatiendan un poco o presten menos atención a la eficiencia. Entonces encontramos efectos de ineficiencia levemente crecientes. Pero sí cambio técnico, o sea, la tecnología mejoró, 2% anual acumulativo, casi. Y lo que encontramos también es que estos índices que estimamos de eficiencia de los productores explicaban bastante bien los diferenciales en eficiencia productiva. Es decir, cuando el índice era alto, el nivel de eficiencia caía. Bien, o sea que el índice más o menos, uno puede captar con estas opiniones subjetivas cuál es el grado de habilidad gerencial que tienen los productores. Y también es un indicador de, bueno, es una buena forma de hacer extensión o de transmitir conocimientos. Uno puede identificar los que requieren más apoyo. Síntesis. Bueno, la tasa de crecimiento de la productividad en el sector, uno puede variar con estimaciones, pero entre el 1 y el 2% anual acumulativo es como una tasa de largo plazo que encontramos. Varía por periodos, depende del entorno, de las políticas, etc. El crecimiento de la productividad fue bastante más alto en agricultura que en ganadería. Y el cambio tecnológico en general ha sido bastante importante, alto, incorporación fuerte de tecnologías, pero con niveles de eficiencia que tienden a decaer en el tiempo. La eficiencia en ganadería es heterogénea, uno puede diferenciar entre región pampeana y extrapampeana como gran lección de ese trabajo. Y en producción lechera, lo que decíamos recién, cambio tecnológico y leve caída de eficiencia. Bueno, algunas perspectivas, digamos. La pregunta inicial ya, bueno, ¿es posible aumentar la productividad? Y bueno, sí, el cambio tecnológico implica que esto es posible, digamos, pero para que haya cambio tecnológico hay que generar tecnología y adoptar la tecnología. Es decir, sí, es posible aumentar la productividad siempre y cuando condicionemos a que haya adopción y generación de nuevas tecnologías. Pero el cambio tecnológico, esta adopción y generación de tecnología, es endógeno a los precios. O sea, hay tecnologías, pero se utilizan y se inventan nuevas cosas siempre y cuando sea conveniente, porque la producción es un proceso económico. Entonces tiene que haber incentivos económicos para que esto ocurra. O sea, si no hay incentivos de precios, no ocurre nada. ¿Y mejoras de eficiencia pueden ocurrir? Sí, implica mejorar la organización empresarial. Eso puede ocurrir. No es simple, porque no es fácil aumentar la eficiencia señalando simplemente que bueno, hay un 10% para ganar y bueno, nos organizamos y lo hacemos, digamos. Es un proceso complejo. Como se dice habitualmente, no hay billetes de $100 tirados por la calle, y si hay, la mayor parte de las veces son falsos. Entonces, digamos, no es simple ganar ese porcentual de eficiencia, pero hay mucha importancia de los procesos de educación, extensión agropecuaria, pública y privada. Hoy estaba aquí el Congreso CREA con más de 8.000 personas, bueno, iniciativa privada que contribuye a mejorar la organización empresarial. Y bueno, ¿cuánto podría aumentar la producción de granos y carne, digamos, si se hicieran algunas mejoras de productividad, de eficiencia? Es difícil saber, digamos, porque uno puede hacer muchos escenarios. Un ejercicio contrafáctico o algo, ¿qué hubiera pasado si? Y lo que se me ocurre es decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si arrancábamos en el 2002 con 70 millones de toneladas de granos y 2,5 millones de toneladas de producción de carne vacuna, que fue lo que teníamos, y llegamos al 2015 con 100 millones de toneladas de granos y los mismos 2,5 millones de toneladas de carne vacuna? ¿Qué hubiera pasado si le hubiéramos aplicado las tasas de crecimiento de producción promedio de la región? Digamos, la Argentina hubiera crecido al promedio de la región. Y en el 2015 hubiéramos observado 125 millones de toneladas de granos y 4 millones de toneladas de producción de carne. Y bueno, este es un contrafáctico posible, bueno, uno lo puede discutir como toda suposición. Lo que uno puede resaltar es que
las tasas de crecimiento, digamos, de los países de la región fueron más altas que las de Argentina, pero digamos, son perfectamente logrables, con lo cual el potencial está ahí y esto se podría lograr. Así que esa es una idea y uno podría con estos datos seguir haciendo escenarios alternativos, pero bueno, lo dejo para futuras presentaciones. Así que bueno, muchas gracias.